hace el agua en las narices, o sea. Metió un regañador a la doctora Caballero, otra que después fueron conmigo. Y luego dice, bueno, ay, mejor ni hubiéramos venido con usted, porque vienen en esas condiciones. Pero, o sea, se aplatanan en sus laureles ahí. Podría meter la carta, ajá. Sí, nosotros estamos tan preocupados de que no vengas. Que te tiene que moverse si le interesaba, claro. Pero bueno. No, pues ya mejor no me ya, no, y si me dijo una, mejor no hubiera venido con la. ¿Para qué dicen cosas que no? Bueno, vamos a ver digestión de proteínas. Cada vez que ustedes comen proteína, en la proteína, acuérdense que la podemos encontrar en las carnes, en el pollo, en el pescado, en algunos tipos de cereales. Tenemos proteína, por ejemplo, en el audio, además de grasa, en las nueces, en las almendras. Entonces, ustedes sabían que si ustedes se comen 10 almendras, es como si te dieras un corte de carne. 10 almendras equivalen a un corte de carne. Equivalencia en proteína, no lo sabía. Entonces, vamos a ver qué enzimas actúan ahí está grabando el audio. en la digestión. Pon la mesa ahí. Por eso los veganos o vegetarianos, de la cámara, Parillo. el comer sus porciones de almendras le Ponla equivale a ahí la la mesa, carne. ¿Así es grabando? Bueno, Sí. ¿dónde comienza la digestión? Sí. En la digestión de proteínas. Si se fijan, dicen que la boca solo digestión mecánica y emulsificación. O sea, realmente nada más es humedecer el alimento, triturarlo, humedecerlo, convertirlo en bolo y llevarle al estómago. En un bebé, ellos sí tienen una enzima que se llama renina lingual. Tenemos alfa-amilasa salivalotialina, lipasa lingual y renina en el lactante. Pasan los 2 años, se le acaba renina y nada más vuelve a ser pura digestión mecánica, ¿sí? Y emulsificar, o sea, emulsificar no las grasas, sino la emulsificación de el humedecer el alimento. Realmente donde comienza la digestión es en el estómago. Dice, acetilcolina e histamina estimulan la secreción de gastrina de las células gástricas. ¿Para qué se secreta la gastrina? Para la liberación y formación del ácido clorhídrico. Entonces ocupa que para que se secrete la gastrina ocupamos a la acetilcolina y a la histamina, ¿verdad? Como neurotransmisores que son. ¿Okay? La gastrina estimula la bomba de protones secretando el ácido clorhídrico. Y ya lo habíamos por ahí mencionado. ¿Y qué es lo que hace? Pues baja el pH de 3 hasta 1.5. Recuérdense que cuando el pH llega a subir a 4, Abraham, ¿qué se tiene que hacer? Si se sube el pH a 4, ¿quién va a bajar el pH? La bomba de protones, ¿no? No sé. ¿Quién? Cuando el pH en el estómago llega a subir a 4, la gastrina. ¿Quién lo baja? La gastrina. La gastrina. ¿Ves? Se tiene que liberar más gastrina para bajar el pH, ¿verdad? Entonces, ahí la acetilcolina y la histamina tienen receptores en el estómago, ¿verdad? Que estimulan la secreción. ¿Sí? ¿Y qué función tiene el ácido clorhídrico? Si ustedes se fijan, hay 3 funciones que aparecen con azul del ácido clorhídrico. Una es la destrucción de algunas bacterias que vinieran de algún alimento contaminado, ¿verdad? Otra es desnaturalizar las proteínas. Acuérdense que las proteínas tienen enlaces polipeptídicos. Entonces, si yo obtengo con el ácido clorhídrico desnaturalizar a la proteína, ¿en qué lo convertiría la proteína? ¿En qué se convierten las proteínas? Bueno, sí va a haber aminoácidos libres, pero va a haber otro tipo de moléculas en mayor cantidad más que aminoácidos libres. Enzimas. Más de 100 aminoácidos es una proteína. Y cuando son de 9 a 99 aminoácidos, ¿cómo se le nombra? Oligopéptidos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer con el ácido clorhídrico es que los enlaces polipeptídicos
al ser desnaturalizada la proteína, se conviertan en oligopéptidos. ¿Y qué más voy a obtener de las proteínas? Dos cosas. Cuando el ácido clorhídrico actúa sobre la desnaturalización de las proteínas, obtengo dos cosas: oligopéptidos y aminoácidos libres. ¿Qué porcentaje aproximadamente se convierten en aminoácidos libres? Un 40%. Y un 60% se convierten en oligopéptidos. Quiere decir que más de la mitad de esas proteínas no lograron convertirse en aminoácidos y tienen que ser sometidas, los oligopéptidos, por enzimas pancreáticas y enzimas intestinales para obtener aminoácidos libres como tal. Otra función del ácido clorhídrico es la activación del pepsinógeno. El pepsinógeno es una endoenzima. ¿Qué quiere decir? Que autocatalíticamente se activa. Entonces, pepsinógeno es activado por el ácido clorhídrico y a su vez el pepsinógeno es el activador de la pepsina. Acuérdense que pepsinógeno es un zimógeno, una proenzima, una enzima inactiva, que tiene la capacidad de activar a la enzima pepsina, que es la primera enzima que va a actuar sobre las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido clorhídrico junto con la pepsina? En otras palabras, convertir los polipéptidos, si se fijan, en aminoácidos libres. ¿Quién convirtió entonces los polipéptidos en oligopéptidos? El ácido clorhídrico. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Quien convierte los polipéptidos en oligopéptidos es el ácido clorhídrico. Y quien convierte los polipéptidos, perdón, las proteínas en polipéptidos, la pepsina. Pero si fijan, ahí también se obtienen aminoácidos libres. No, menos de la mitad, obviamente nos va a faltar más. Esos aminoácidos libres, ¿hacia dónde tienen que ir? Hacia la linfa, hacia la sangre. Y esos van a irse directamente a la sangre para poder ser llevados. ¿Cuáles son los dos sitios principales de destino de los aminoácidos libres? ¿Cuáles serían los dos sitios de almacenamiento de aminoácidos libres? Tejido adiposo. ¿Cuál? Músculo. Músculo es uno. ¿Y otro? Hígado. ¿Por qué hígado? En el hígado tenemos almacenes de aminoácidos y ahí se sintetiza una proteína bien importante que transporta todo: sustancias endógenas, exógenas, ácidos grasos, fármacos, sustancias, por eso ocupo aminoácidos que lleguen al hígado. En el músculo ocupo proteínas que se sinteticen, o sea que hagamos anabolismo, que participan en la contracción muscular. Ustedes ya la saben por osteo, actina y miocina. ¿Sí lo fijan? Por eso son los dos destinos más importantes de los aminoácidos. Ahora, no solamente van al músculo y al hígado, acuérdense que también pueden ir al riñón. ¿A qué van al riñón? A hacer buffer. Si hay, por ejemplo, hay un aminoácido que se llama glutamina, sufre desaminación, pierde su grupo amino, el NH3 que libera puede aceptar un protón, un hidrógeno, y se convierte en amonio. Y eso se convierte en una base, pues, para poderlo eliminar por la orina. Entonces también los aminoácidos van al riñón, van al músculo y van al hígado. Químico que había comentado el actina y miocina. Son las proteínas del de músculo. la contracción, pues. Entonces esa es la acción de la pepsina, pero la pepsina, acuérdense que es activada por el pepsinógeno y el pepsinógeno por el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico estimulado por la gastrina, ¿verdad? Y la gastrina estimulada por la acetilcolina y la histamina. Digamos que es como un efecto dominó. Bueno, entonces, ¿qué hemos tenido hasta ahorita en el estómago? Dos tipos de moléculas: oligopéptidos Y aminoácidos libres. Los aminoácidos libres que lleguen al estómago, bueno, que lleguen a convertirse, a liberarse en el estómago, pasan a la linfa, pasan a la sangre, para que entonces ya puedan ser transportados a los sitios que ya mencioné. Los oligopéptidos tienen que ser sometidos por enzimas pancreáticas e intestinales hasta lograr convertirse en aminoácidos libres. Entonces ahí es donde vamos a hablar de zimógenos y enzimas pancreáticas y de enzimas del intestino delgado. Entonces,
¿Qué ocupamos? Igual vaciamiento gástrico en el duodeno, y para eso, ¿a qué vamos a requerir? A la CCK. Acuérdense que la CCK va a estimular a la vesícula, pero normalmente cuando yo como carne, la carne trae grasa. Si se comen una carnita asada, van a comer proteína y van a comer grasa. Entonces, al mismo tiempo que consuma la proteína, ahora, si ustedes comen almendras, tiene proteína y tiene grasa. ¿Sí se fijan? Entonces, casi siempre la proteína viene acompañado de grasa. La leche trae, un disacárido, lactosa, es fuente de proteína y trae grasa. ¿Sí se fijan? Entonces, casi siempre, cada vez que comemos proteína, comemos grasa, por lo regular. Comes yogur, trae proteína, trae azúcar, trae grasa. ¿Se fijan? Comemos pollo, el pollo también trae grasita. Pescado trae omegas, grasa. ¿Sí se fijan? Pues siempre. Entonces, la CCK pues siempre va a ser, o va a estar presente por lo regular cada vez que estemos usando las proteínas, pero también dice el pH ácido estimula la secreción de secretina. Acuérdense que el bolo se convirtió en quimo en el estómago y pasa al intestino, y ahí es donde el pH ácido que empieza a entrar al intestino es el que estimula a la secretina para que mande el bicarbonato de sodio. ¿Okay? Y los aminoácidos y polipéptidos y ácidos grasos que estimulan la secreción de CCK. Entonces los aminoácidos que llegan a pasar al intestino delgado, polipéptidos, puedan estimular la CCK. ¿Para qué hace la CCK? Dice, estimula la secreción exócrina del páncreas. O sea, la CCK estimula el páncreas para que pueda, dice, los simógenos activarse. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los simógenos que el páncreas produce? Están en la parte de abajo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa A y B. Son 5 simógenos. ¿Ok? Ahora, pero para eso yo requiero activar el primer simógeno. ¿Quién es el primer simógeno que se activa en el páncreas? Fíjense, se llama tripsinógeno. El tripsinógeno cuando se activa, va a activar a la tripsina, y él como tripsina se va a encargar del resto de las enzimas pancreáticas que se han activado. Pero ¿quién va a activar al tripsinógeno? Curiosamente es una enzima del intestino delgado, del enterocito. ¿Cómo se llama la enzima que activa al tripsinógeno? Se los voy a poner acá. Aquí está, en el recuadro. La enteropeptidasa activa el tripsinógeno. Ahí te está diciendo dónde se encuentra esa enzima. Enterocito del intestino. Qué curioso que una enzima del intestino pueda activar a un simógeno pancreático. ¿Sí significa? Algo del intestino tenga control sobre el páncreas. No se les olvide eso, ¿eh? La enteropeptidasa activa el tripsinógeno. ¿Y el tripsinógeno a quién activa? Tripsina. Tripsina. Y automáticamente, como efecto dominó, tripsina va a activar Las los demás otros. enzimas. En el caso, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B. Es como un efecto dominó. La tripsina es la que inhibe las otras 4. Activa. La que activa las otras 4. Ajá, te entendía, inhibe, perdón. Que no se les olvide. Entonces, lo primero es que la CCK va a estimular al páncreas. ¿Para qué? Para la producción de ácido. Para la producción de cloruro. de los Cloruro. simógenos. Okay. El páncreas produce estos 5 simógenos que están aquí abajo, pero quien va a activar al tripsinógeno se llama, aquí está, enteropeptidasa, es del intestino. O sea, en otras palabras, esta enzima tiene receptores en el páncreas para que ella active el tripsinógeno y el tripsinógeno a la tripsina. Y ya tengo tripsina, ahora sí, empieza a activar el resto de los simógenos, y que se active, activa este a este y estas a este. Ese es el orden. Si yo no tengo tripsina, yo no puedo sintetizar al resto de las enzimas pancreáticas.
Acuérdense que estas 5 enzimas pancreáticas, estas son las enzimas. Las que están abajo son los simógenos o las proenzimas. Estas 5 enzimas, ¿dónde son liberadas o dónde actúan? En el intestino delgado. Ahora sí se fijan que cada enzima pancreática actúa sobre un aminoácido específico. Acuérdense que llegaron polipéptidos, llegaron oligopéptidos. La tripsina, ¿sobre qué aminoácidos actúa? Arginina y lisina. Quimiotripsina, leucina, metionina, Intestino purina, delgado. alanina, tirosina y triptófano. Elastasa, serina, glicina y alanina. Y las carboxipeptidasas, la A, pues a estas, y la B, arginina y lisina. Por eso siempre hemos sabido que cada enzima tiene un grado de especificidad. Una enzima es específica sobre un metabolito, sobre una sustancia. Pues. Entonces, ¿qué se liberan de las enzimas pancreáticas? Dice oligopéptidos. ¿De qué estamos hablando? De menos de 10 aminoácidos en el lumen intestino. Entonces ya falta ahí que esos oligopéptidos puedan convertirse en dipéptidos y tripéptidos. ¿Quién va a convertirlos en dipéptidos y tripéptidos? Las enzimas intestinales. Acuérdense que los que los convirtieron en polipéptidos, en oligopéptidos, perdón, fueron las enzimas pancreáticas en el intestino delgado. Pero quedaron menos de 10, quedaron en 10, en 8, en 7, en 6, en 5. Y las enzimas del intestino delgado los pueden convertir en di y tripéptidos. Por eso es lo complejo. Pues, número 1, ¿qué ocupo primero en el estómago? Gastrina y acetilcolina y histamina, ¿no? Bueno, acetilcolina y histamina para la estimulación de gastrina. La gastrina se encarga de la liberación del ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico, la activación del pepsinógeno. El pepsinógeno puede activar a la pepsina para convertirlos en polipéptidos y aminoácidos libres. Y luego de ahí la enteropeptidasa puede activar al tripsinógeno para activar a la tripsina, y quien tiene la responsabilidad de activar el resto de simógenos y enzimas pancreáticas en el intestino delgado es la tripsina. ¿Okay? ¿Y qué obtengo como productos? Oligopéptidos. De ahí tienen que ser convertidos o transformados en di y tripéptidos. Y ahí está. La digestión de oligopéptidos por las aminopeptidasas. Fíjense, las aminopeptidasas se encuentran en el intestino delgado a nivel de borde de cepillo. Esas son exo. ¿Qué quiere decir exopeptidasa? Que cortan en los extremos, ¿verdad? Dice, unidas a la membrana de los enterocitos a nivel de borde de cepillo. Entonces, ¿qué van a hacer las aminopeptidasas? Que esos oligopéptidos se puedan convertir en dipéptidos y tripéptidos. ¿Lo puedes repetir? Las aminopeptidasas realizan la conversión de oligopéptidos a dipéptidos y tripéptidos. Y miren, ya habíamos mencionado que glucosa y galactosa ocupan del transportador S-GLUT1 para pasar. La fructosa es GLUT5, ¿verdad? Aquí se fijan difusión facilitada por su canal específico, y salen los 3 por glutosa, ya lo habíamos mencionado. Los aminoácidos, si se fijan aquí, dice que utilizan transporte activo o transportador activo secundario por sodio. O sea, quiere decir que los aminoácidos pueden utilizar obviamente la energía y pueden pasar por el sodio. El sodio es un transportador para aminoácidos, ¿sí? Y atravesar la membrana del lumen intestinal. ¿Se acuerdan que en el estómago yo pude haber obtenido aminoácidos libres? O en el intestino, cuando actuaban las enzimas pancreáticas, obtuvimos aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres
pueden utilizar el uso de energía o pueden pasar con la ayuda del sodio. Cualquiera de esas dos formas. ¿Sí? Pero los aminoácidos que no hayan quedado como aminoácidos libres, como dipéptidos y tripéptidos, es ahí donde tienen que actuar las exopeptidasas. ¿Para qué? Para que rompan ok, acuérdense que las exo cortan por los extremos y las endo por en medio. ¿Dónde va a actuar las endopeptidasas? Pues los que tengan de 3, los que tengan de 4, las que tengan de 5. ¿Estamos de acuerdo? Si quedan de 2, nada más actúan las endopeptidasas, pero si ya tengo de 3, de números impares o pares más largos, desde 3 a 10, actúan las exo. ¿Estamos de acuerdo? Exo por las orillas y endo por en medio. Si yo tengo 2, sería endopeptidasas. Si yo tengo de más de 3, tendría que actuar exo y endo. ¿Estamos de acuerdo? Exo a los extremos y endo por el medio. ¿Okay? Y esas son enzimas, las exopeptidasas, endopeptidasas, las están agrupadas como aminopeptidasas. En algunos términos, libros lo pueden encontrar de esa manera, ¿no? ¿Y qué hacen las exo y endopeptidasas? Pues convierten los oligopéptidos o los dipéptidos y tripéptidos para que puedan ser introducidos por el lumen intestinal. Si se fijan, ¿cómo pasan los ácidos grasos, los aminoácidos libres? ¿Con transporte activo o sodio? Pero ¿cómo pueden pasar los dipéptidos y tripéptidos? Fíjense, con transporte activo, con energía, pero con hidrógeno. Los que no estén solos y estén en parejas de 2 o 3 van a pasar con la ayuda del hidrógeno. Eso va a depender de la cantidad de aminoácidos. Si tú como aminoácido estás solo, ya a nivel de borde de cepillo, te va a ayudar el sodio y la energía. Pero si tú estás con 2 o 3 aminoácidos, vas a pasar con la ayuda de energía y de hidrógeno. ¿Okay? Y pasan por difusión, ¿se fijan? Y ya pasan a los capilares y se van por la sangre. ¿Cuál es el destino ya final de los aminoácidos? Acuérdense que estos dipéptidos y tripéptidos, ¿quién tiene que cortarlos? Las exo y las endopeptidasas aquí adentro. Si se fijan, ya salieron como aminoácidos libres. ¿Y a dónde vamos? Hígado. Se puede ir al músculo, se puede ir al riñón, se pueden ir al cerebro. ¿Cuáles son los aminoácidos que en estado postprandial van al cerebro? Los de cadena ramificada. Leucina, valina y celeucina. Y obviamente pues acá está el mecanismo también de los lípidos, ¿no? Que habíamos mencionado. Cuando habla de transporte activo se refiere a la insulina. No, ATP. No, cuando hablamos de la insulina es para entrar a la célula, ya para formar, bueno, para poder lograr hacer síntesis de proteínas. ¿Dónde vas a hacer proteínas? En las células de los hepatocitos, en las células del miocito. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ocupan hacer proteínas principalmente. Ahí ocupan la insulina. Los aminoácidos libres ingresan al enterocito por cotransporte de sodio, que ya lo habíamos mencionado, el transporte activo. Los dipéptidos y tripéptidos ingresan con transporte de hidrógeno, pero también con energía ATP. Los aminoácidos libres dentro del enterocito son liberados al sistema portal hacia hígado. El primer sitio donde van es hígado. Hagan de cuenta que hígado es el centro de distribución. Llegan a hígado y de ahí son llevados hacia el resto de los órganos, ¿no? Riñón, cerebro, corazón. Normalmente, ¿quiénes nos ayuda a transportar mucho los aminoácidos? Albúmina. En hígado se metabolizan o son enviados a circulación general. Los aminoácidos ramificados no son metabolizados por el hígado. Son enviados desde el hígado a circulación general, principalmente hacia músculo. ¿Sí? ¿Eso cuándo sucede? Pues cuando no estoy comiendo, normalmente en estado postprandial, los de cadena ramificada, ¿sí? Van al cerebro también. Fíjense que también el cerebro, muchos de nuestros aminoácidos tienen que ser función de neurotransmisor, ¿sí? Triptófano, por ejemplo. ¿Qué hace triptófano? Produce ¿qué? Serotonina. Y
inductora del sueño, ¿sí? Tirosina, dopamina, ¿sí? Fenilalanina, ¿verdad? También, ¿no? Que es algunas de los aminoácidos que tienen función de neurotransmisor. Digo, no todos van, pero principalmente los de cadena ramificada o los aromáticos, ¿sí? Que son los aromáticos. Y esta es la digestión de proteínas. Entonces, quiero que vean unos 2 o 3 videos. ¿Lo alcanzamos? Sí. Nada más ahora agarrar internet. Tengo que usar mis datos. Se supone que dicen que si yo me conecto aquí de agarrar internet, ¿es cierto? No. También tengo mi. Porque yo me he conectado y luego no agarro. Vale. Déjenme agarrar mis datos. Mario. Vamos a ver todos los videos. ¿Para el semanal? ¿Semanal? Mañana es sábado. El semana va a ser en la mañana. Es de 7 a 11. Mañana, sábado. Ah, entonces sí. 7 a 11. A las 3 me voy. Ahí. Voy a salir. Ya no me voy a volver a salir. Es que soy mujer. Entiéndeme. Ya voy a dejar de grabar. Soporta. Ya voy a dejar de grabar.